¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el clamor de esta pobre persona que grita y clama ahí. ¿Quién lo librará? Solamente Jesucristo. Esta persona todavía no ha entendido lo que es la redención, amado. Esta persona, la palabra podría decir, ¿quién me rescatará? Ahí, librará, rescatará. La idea era como que estaban unidos. Creo que en esa época los romanos ataban un cuerpo vivo con uno muerto, en una forma de tortura. Y que se le pasaba el cuerpo muerto al vivo, en una tortura. Gritaba esta persona estando ahí unido. Entonces, los que creen que es un cristiano dicen, bueno, yo estoy en este cuerpo, yo fui redimido en el Espíritu, y este cuerpo yo no veo la hora que Dios me glorifique. Es la forma de explicarlo, que yo he querido durante años. Pero no es así, es una persona que todavía no ha entendido la redención. Porque una persona no puede estar vendida al pecado. ¿Quién está vendida al pecado? Nadie. El Señor nos ha liberado. Entonces, ¿de qué habla la antropología paulina de acá? De cómo se debe interpretar Romanos 7:14. Acá, bueno, la lucha que aparece ahí, que pareciera que como que si fuera un cristiano, una lucha permanente, pero no es así, amado. Lo que es ahí es la impotencia total de una mente, o el ego, si quieren decirle, que no tiene a Jesucristo. La mente es acá, es una persona que tiene la ley o la palabra, pero no tiene el espíritu. Él se esfuerza por guardar eso. Entonces la antropología paulina lo que enseña acá es una persona totalmente impotente, una persona que no tiene el poder del espíritu para poder, el ego sin Cristo. Entonces eso es lo que habla acá en el contexto de Romanos 7, 14, 25. Una persona que se está esforzando en su fuerza, querer agradar al Señor, ama la ley pero no puede. ¿Por qué, amado? Porque la ley es insuficiente, la ley no puede salvarlo, es impotente. ¿Pero por qué es impotente? ¿Porque es mala la ley? No, porque es a causa del pecado nuestro, a causa de la carne. No puede esta persona en su interior. El nous es una lucha entre el nous, la mente, y la carne en un conflicto constante. Y por supuesto, ¿quién va a vencer? El pecado y la carne. Él no tiene gran gracia que los defienda. Que se meta y diga, ¿qué pasa con mi hermano? Él no tiene nadie. Él es así. Es su mente, no puede. Se levanta el gigante de pecado, el enemigo. Se levanta y él mismo. No puede, y él quiere agradar, y eso peor todavía, porque la ley, se vale el pecado de la ley, como explicaba el domingo pasado. Entonces él está impotente, vamos a decir, de alguna forma para poder pelear. Él no puede luchar en eso. Entonces, a ver si se puede entender, voy a tratar de explicarlo despacio. Romanos 7 no consiste, vamos a decir, de cuando la mente mía, o el ego mío está ante una tentación, y yo digo, y tengo ese deseo, esa concupiscencia dentro, que yo siento que mi carne se empieza a pelear y que tengo el deseo. Eso es concupiscencia, es un deseo fuerte. Concupiscencia también puede ser un deseo fuerte de agradar a Dios, de hacer las cosas, de amar a Dios, pero concupiscencia mala. Romanos 7 no está hablando de una cierta tentación del ego o del yo, de la serie del bien y el mal, en ese conflicto bipolar que puede llegar a tener. No sucede eso. ¿Qué habla entonces Romanos 7, Daniel? Lo vuelvo a explicar. Es la total impotencia del ego para poder hacer la voluntad de Dios. O sea, no puede vencer a la carne y al pecado. Él se siente impotente, él se siente miserable, está vendido al pecado, no tiene fuerza. Entonces quiero que entienda eso. Está hablando de eso, no está hablando del espíritu que lucha con la carne, como habla Gálatas 5:17. Y en Romanos 6:12, que dice que no deje que considerar esto, no deje que el pecado reine. ¿Por qué no deje que el pecado reine? Porque ahora tenemos la gracia. Gran gracia está con nosotros. Podemos. Ahora puedo levantarme y a veces quizás me tira, por supuesto. Pero ahora puedo. ¿Por qué? Porque está conmigo el Paracleto. Está el Espíritu Santo. Yo ya no le quiero pelear yo. Yo me sujeto y me estoy escondido en Cristo. Se pueden llegar a entender. Entonces eso es, no hay una batalla ahora, vamos a decir, en la mente mía, a la que conozco las cosas del Señor para agradarle. No, estoy sujeto al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora es Cristo que venció. No soy yo queriendo vencer a Goliat, sino que es Cristo que lo ha vencido. Y eso es importante de entenderlo, porque si no vamos a estar volviendo de nuevo. Quiero que Romanos 7
Tampoco habla, vamos a decir, de los gentiles, de un inconverso. No, es una persona, puede llegar a ser un judío o alguien, o un legalista, puede ser también, que quiere hacer las cosas del Señor, fue instruido en una iglesia legalista, o un judío. Para mí, en el contexto está hablando de un judío que conocía las Escrituras, pero no conocía, vamos a decir, no tenía, vamos a decir, no había sido regenerado, podríamos, estaba en el proceso de conversión. Entonces está hablando en ese sentido. Para mí que está hablando de eso. Voy a explicar algo para poder entender. Tengo mucha información, lo que no tengo, como siempre, es tiempo. Así que voy a tratar de resumir un poco, me queda mucho siempre lamentablemente afuera, pero voy a tratar de explicar. Por favor, tienen que tener cuidado con esto porque puede traer, incluso yo que diría que bipolaridad espiritual, donde una persona como que se disasocia, hay una división dentro de él, pero no vamos a decir porque es un falso, no es que una persona hipócrita, es que en ese problema o en eso que de querer guardar la palabra hay como un quebrantamiento mental o algo puede ser. No soy un doctor en estas materias, no estoy versado en esto. Sí entiendo algunas, como nosotros dicen que somos como médicos espirituales, pero puedo asegurarles que esto puede tener trastornos espirituales, no tranquilidad en la mente. Lean la Gracia Abundante, van a ver lo que pasaba en esa mente de esa persona. Entonces Romanos 7 tiene que haber esa persona, hay un conflicto dentro de él, de una persona que quiere guardar la palabra de Dios. Ahora quiero que entiendan esto. No es un cristiano que está luchando con la carne. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes han seguido todo lo que he venido hablando durante todos estos meses, van a ver que Pablo hablaba en Romanos 5:12 al versículo 21, donde el reinado del pecado, que habíamos sido el pacto de la gracia, que se nos había pasado el pecado, ¿cómo se dice? El pecado original, que se nos había pasado, y ahora nosotros estamos unidos en Cristo. Entonces Pablo no se puede estar contradiciendo todo lo que escribió anteriormente y ahora de un momento cambiar. ¿Qué pasó a Pablo? ¿Se golpeó la cabeza y algo le pasó? No es así. Si ustedes se acuerdan todo lo que hablé antes del reinado de la gracia en la vida del creyente, que tenemos el poder del Espíritu, que no estamos sujetos bajo la ley, que no estamos sujetos al pecado, aunque está el pecado, pero él no tiene de la mañana a la noche. Algo tiene que haber pasado con Daniel de hace años. Él no tiene el poder. Nosotros venimos de gloria en gloria, vamos como el amanecer, la aurora. Entonces no podemos, este no es un cristiano diciendo miserable hombre. Yo no conozco un cristiano que diga miserable. Hasta estos carismáticos dice que andan en victorias, y muchos de ellos veo que no han nacido de nuevo. Ahora, como un cristiano puede decir que está vendido al pecado y que yo soy carnal? Cristo te compró, amado. No podés decir eso no, hay una persona que no le amaneció el evangelio todavía, quizás está en ese paso, y si están en ese paso, por favor salgan urgente, porque no van a tener paz. No estoy hablando de perfección, de santidad completa, pero sí de tranquilidad mental. No luchen más ya, descansen, las cadenas fueron rotas en Cristo Jesús. Entonces él no está vendido. El vendido es esclavizado, si puede entender. Vendido es que el pecado es tu dueño. Esa es la idea. Por eso que yo no estoy de acuerdo. Vendido es que el pecado dice mío. No puede decir eso él. No tenemos la esclavitud, el pecado que mora en nosotros. Ahora ya no es una persona que, vamos a decir, no estamos imposibilitados para no hacer las cosas del Señor. No podemos estar continuando en el pecado. Estamos unidos a Cristo. No puede decir que nada bueno mora en él. Ningún cristiano dice, ese hombre no conoce el Espíritu Santo. No, cuando hablo Espíritu Santo no hablo de esas cosas raras, hablar en lengua, esas cosas. Hablo Espíritu Santo, Espíritu apartado. Nos libró, nos trajo, estamos unidos a Cristo. Esta persona, vamos a decir, como que recién le está resplandeciendo, le está iluminando el Señor. Entonces debemos entender eso, que para poder entender Romanos 7, esta persona no conoce nada del Espíritu Santo, no conoce de la unión con Cristo, no conoce nada de la gracia. Lean Romanos 7 ahí y no van a encontrar que está el Espíritu Santo.
como Romanos 8. No van a encontrar de la unión con Cristo con Romanos 5, de la gracia que Romanos 6 habla ahora. No hay nada, es el yo peleando él mismo contra la ley mismo y está perdido, está imposibilitado esa persona. Ahí sí que es un miserable. Él puede decir que es un miserable, porque está maldito. No tiene la gracia. Entonces quiero que entiendan eso. Esa persona es una persona, vamos a decir, Pablo está dando como un cuadro, podríamos decir, imaginario, hipotético, de una persona que se quiere salvar, o como John Bunyan en Gracia Abundante, quiere alcanzar la salvación, de alguna forma la santificación por medio de la ley, y estás perdido si haces eso. Te puedo decir, es como Bunyan subiendo la montaña esa. Es imposible, no vas a poder alcanzar la santificación. Como yo estuve explicando, no podés alcanzar la justificación por medio de la ley. Bueno, acá el tema es, no podés alcanzar la santificación por medio de tu mente, de querer agradar, de amar la ley, de guardar, de leer mucha Biblia, de portarte bien. No podés. Por más que haya, dice, ya entiendo, estoy muerto en el delito pecado, ahora leyendo un poco la Biblia y haciendo algunas cosas, puedo alcanzar la santificación. No, estás perdido, solamente confiando en Cristo. Debes gritar, gracias a Dios damos por Jesucristo, y confiar en Cristo. Si no, estás perdido. Eso es un resumen de lo que quería hablar sobre eso. Y Pablo viene hablando y hace una ilustración dramática ahí de que hacía, no me dio tiempo de explicar algunas cosas, pero Pablo cuando está hablando ahí hace vamos a decir, como una ilustración dramática, o como sería un recurso retórico. Era algo de esa época que se usaba para hablar, como un presente dramático. Bueno, eso es lo que se usa algunos predicadores. Pero quiero que entiendan algo, si no entendieron nada. Acá esta persona no está unida a Cristo, esta persona no conoce nada de la gracia, esta persona no conoce nada del Espíritu Santo. Esta persona de alguna forma está esclavizado al pecado. Entonces debemos tener cuidado, de una advertencia para nosotros, de que amados, no pueden buscar la santificación, por más que aman al Señor y quieran leer la palabra de Dios, y no van a poder alcanzar la santificación por la ley, sino son guiados por el Espíritu. Y cuando hablo del Espíritu no es de esas cosas raras, es leer la palabra de Dios, y ya están unidos, van a poder vivir una vida, pero no de legalismo. Porque eso le va a traer, amado, yo le puedo asegurar, le va a traer intranquilidad en sus mentes. No van a estar tranquilos. Y si caen y pecan, van y oran. Y hay perdón, pero no vivan así tensionados. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? No. Confía en Cristo. No que guardar. Haber guardado esta ley y no la guardado. Porque eso es lo que habla Romanos 7. De una persona infeliz. Que todavía no ha entendido. Pero quiere, ha creído. Pero Satanás le tiene engañado. ¿A vos te va a salvar después de lo que hiciste? No, fíjate, y lo tiene ahí. No, confía en Cristo. Como Bunyan en Gracia Abundante. Cayó, dijo, Señor, dijo en Gracia Abundante, en una parte, yo no me acuerdo, dijo, Satanás me dice que no hay perdón para mí. Satanás me dice que no, pero ¿a quién le voy a creer? La palabra dice que hay misericordia para mí. Y él confió. Pero él buscaba agradarle de alguna forma. Se dio cuenta que no podías. Yo lo digo por experiencia, durante años yo creía que eso hablaba del pecado remanente. Y entonces yo iba y decía, ay, ¿qué pasa? Qué miserable. Y bueno, el pecado, aunque yo no quiero pecar, sé que algo más. No. Y digo, no es así. Aunque el pecado está ahí, yo me puedo levantar y decir, no es así. Y tuve paz. Pero no es que me endurecí, sino que tuve paz. Entonces, sí está el pecado, pero ya no, vamos a decir, no es lo que dice Romanos 7, que muchos hablan ahí. Bueno, me quedó mucha información te puedo asegurar que me quedó muchísima información, pero por favor tienen que tener cuidado, porque pueden caer en una bipolaridad espiritual ahí. Puede que, incluso yo podría decir, trastornos espirituales esquizofrénicos, puede agravarse de una persona. Creo que hace un tiempo escuché un libro sobre un desorden de esquizofrenia por muchos religiosos, y muchos psicólogos decían que tenían problemas por eso, ¿sí? No me acuerdo cuál era el libro. Creo que era Gracia Barata, algo así. Sí.
Pero hay que tener cuidado con esto, porque no es así. Me quedó mucho, ya lo vuelvo a decir, información, pero voy a orar y vamos a agradecer a nuestro Padre. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque en el día de hoy hemos aprendido, Señor, que no podemos, Señor, alcanzar la santificación por medio de guardar, Señor, la ley, porque nadie puede guardar la ley, Señor, solamente Cristo. Hemos entendido, Señor, que ahora estamos bajo el reinado de la gracia, que estamos unidos a Cristo, que tenemos su Santo Espíritu, Señor, y bien sabemos que hay una lucha, pero ahora la lucha es cuando nos sujetamos al Espíritu, Señor, estamos unidos, aquel que venció, Señor, al enemigo, ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud, Señor, aquel Señor Jesucristo venció a aquel que tenía el poder de la muerte, Señor, que era Satanás. Por eso, Señor, le agradecemos por su Santo Espíritu que mora entre nosotros, Señor, y aunque ahora combate con los deseos pecaminosos, y aunque no hemos alcanzado todavía, Señor, la glorificación, Señor, sí podemos combatir, pero con el Espíritu. Ya no combatimos con nuestra mente contra la carne y contra la ley, Señor, que el enemigo a veces tiene, Señor, esclavizado a muchas personas, así que quieren agradarle a ustedes, pero todavía no han entendido el verdadero evangelio. Yo le pido por ello, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén.